Muchas bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo, como cada semana poniéndonos en perspectiva de qué Dios quiere, cómo Dios lo quiere, cuándo Dios lo quiere. ¿Qué Dios quiere? Que sometamos nuestras vidas al cumplimiento de los mandamientos para que tengamos éxito en la tierra y nos transformemos en hijos de Dios. ¿Cómo Dios lo quiere? Dios quiere que cada hombre haga la inversión de sacrificio necesario para sustituir las obras de la carne por obras de justicia. Cuando Dios lo quiere, Dios quiere que tú tomes tu decisión hoy, aquí y ahora. Cuando nosotros vemos lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Dios lo quiere, vemos a Jesucristo en desarrollo de su ministerio, enseñándole a los hombres de que, por ejemplo, el libro de San Mateo, capítulo 4, cuando Jesús comienza su ministerio, ¿qué comienza a decir? Hablando de esto es lo que Dios quiere. Este es el tiempo. Este es el cuándo. ¿Qué Jesús dijo? Dijo lo siguiente: arrepentíos y convertíos, porque el reino, ¿qué Dios quiere? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, ¿qué? Ha llegado tiempo. Llegó, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Lo importante de Dios para con los hombres es enseñarles que los hombres se hagan practicantes. Los hombres han sido, o la sociedad ha sido formada de discipulado en discipulado. Discipulado significa que unos han seguido patrones de conducta repetitivos de otros. Eso significa de que las familias comenzaron a actuar como otras familias. Los hombres comenzaron a hacer lo que hacían otros hombres. Las mujeres comenzaron a hacer lo que hacían otras mujeres. Los niños, lo que hacían otros niños, y así sucesivamente. Los adolescentes, los jóvenes, lo que hacían otros adolescentes, lo que hacían otros jóvenes. Fueron formados por diferentes tipos de patrones de conductas y por diferentes tipos de culturas de vida. Y eso trajo como consecuencia la creación de un discipulado que iba de generación en generación. Cada 10 años la generación cambiaba, enseñándole a los hombres cosas totalmente nuevas. Por ejemplo, si vemos unos 20 años atrás, pues las personas no tenían el acceso a lo que hoy tienen como el internet, el smartphone, las laptops. No existían 20 años atrás. Así sucesivamente, las generaciones, dos décadas después, estas generaciones fueron cambiando y se le fueron enseñando y educando de una forma y de una perspectiva totalmente diferente en cuanto a la visión social, en cuanto al estilo de vida de la gente en la tierra, en esta sociedad. Por ende, fue cambiando. Asimismo fue cambiando la filosofía de pensamiento. Asimismo fue cambiando la cultura de vida. Asimismo fue cambiando la cultura de comportamiento y de planificaciones en el presente para el futuro. Eso significa que ya los niños de ahora, no eran como los niños de antes. Cuando hablo de los niños de antes, 20 años atrás. Recordamos 20, 30, 40 años atrás. 20 años atrás un niño se conformaba en un barrio humilde, se conformaba quizás con un carrito de madera, hecho de madera, con algunos implementos de metal, pintado a mano con pinceles o brochas medianamente, y eso para él entendía que era wow, un juguete. Otros niños sencillamente no tenían esa habilidad de arte, o sus padres no tenían la habilidad del arte, pero se conformaban con tomar. Noten esto, listen what I say. Depende del país y depende de la cultura de donde viene. Algunos niños se conformaban con tomar el neumático de un motor viejo, desgastado,
y lo tomaban con un pedacito de palo como de un pie de largo, y con eso le iban dando y creían que eso era un motor. Y andaban por la calle dándole, manteniendo la rueda en equilibrio con este palito. Y para ellos eso era algo extraordinario. Era un juguete, era un pasatiempo, era un entretenimiento, y así sucesivamente. Van cambiando las culturas, ya los niños se les van entregando bicicletas, se les van entregando otras cosas. Los niños un poquito más contemporáneos se les van entregando scooters eléctricos, patinetas eléctricas. Un poquito más atrás las patinetas eran con madera y caja de bolas metálicas, los bearings que tienen las ruedas de los neumáticos de los carros dentro. Y así sucesivamente, pues se le iban cambiando. A medida de que iba cambiando la generación, pues la cultura de vida iba cambiando, los regalos iban cambiando y un nuevo discipulado comenzaba. Basado en esto, asimismo ha evolucionado la sociedad, pero ha evolucionado en un pensamiento el cual tiene un máximo común denominador. ¿Cuál es el máximo común denominador que ha tenido 20 años atrás la sociedad, 30, 40 años atrás la misma sociedad, que fue discipulado de una forma, 10 años después de otra forma, 10 años después de otra forma, hasta llegar a nuestra actualidad? ¿Cuál es el máximo común denominador que todos poseyeron? No importa la cultura de vida en que se desarrollaron y tampoco sin importar el tipo de recursos que tuvieron. El máximo común denominador que todos los hombres tuvieron fue sencillamente el pecado habitando en ellos. ¿Qué es el pecado? Y voy a dar una rápida y breve descripción para entrar en la palabra, en lo que Dios pues enseña respecto a esto. ¿Qué es el pecado? Es el quebrantamiento de los mandamientos. Toda persona que camina en la tierra haciendo cualquier cosa que quebranta uno de los mandamientos del Señor Jesucristo expresados en su palabra, peca. Y el pecado aparta al hombre de Dios. Así de simple. Para esto, recordamos, si nosotros nos vamos al libro de San Juan, nosotros descubrimos cómo el plan de Dios se gestó en Jesús con el objetivo y la facilidad de otorgarle al hombre solución en este máximo común denominador, que si bien todas las cosas y los métodos de aprendizajes y culturas de vida cambiaban, el pecado nunca cambiaba, siempre estaba presente. Era el máximo común denominador que era arrastrado de generación en generación, en generación, en generación. Jesús quiso parar esto. Aquí es donde viene el cómo, dónde y cuándo. Jesús quiso parar, detener esto. Y la razón por la cual quiso detener esto fue para que el hombre no fuese más reo de juicio y no tuviera la necesidad de seguir lidiando con el pecado por más tiempo. Mientras más tiempo lidia el hombre en cultura de vida en pecado, más abominable se hace y separado de Dios está. Por ende, es importante de que se entienda hoy claramente de Dios dio soluciones para este mal. Dios dio soluciones para este problema. Él enseñó cómo puede el hombre erradicar este problema para siempre. No nos vayamos más lejos. Cuando llegan enfermedades, comienza a entrar en los pueblos y comienzan a contagiarse unos con el otro, rápidamente las compañías multimillonarias y los gobiernos entran en acción para desarrollar medicamentos, vacunas y métodos de prevención. Por ejemplo, el VIH, SIDA, o el HIV en inglés. Esto trajo como consecuencia de que
El mundo entero se estaba infectando, comenzaron a sacar medicamentos, comenzaron a sacar métodos de prevención, comenzaron a sacar métodos de planificación, el objetivo de protección para que la sociedad no siguiese infectándose. Compañías entraron en escena, gobiernos entraron en escena, la ONU entró en escena. Los gobiernos comenzaron a designar capitales específicos para que su sociedad no continuara multiplicándose las infecciones. Compañías multimillonarias y laboratorios farmacéuticos a nivel mundial comenzaron a crear ciertos tipos de fármacos, drogas o ciertos tipos de medicamentos que ayudaban a combatirlo, que ayudaban a prevenirlo, que ayudaban a establecer un tipo de escudo que el hombre, si bien se contagiaba, podía tener la habilidad de eso no morir, sino poder tener una vida un poco más larga. Claro, bajo los efectos y el control de los fármacos que se habían creado. Noten, si en cada enfermedad el hombre trata de crear tecnologías, aparatos nuevos, medicamentos, laboratorios y gobiernos entran en coinonía para tratar de subsanar el problema, para tratar de aportar una solución, porque el mundo se está infectando. ¿Sí me doy a entender? Pagar grandes cantidades de miles de millones de dólares para que las personas tengan acceso a los medicamentos, a las vacunas y así sucesivamente, para proteger a la gente. El pecado es una enfermedad que ha cubrido la tierra e infecta a los hombres día, mañana y noche. ¿Cuál es el esfuerzo de los gobiernos? ¿Cuál es el esfuerzo de las compañías multimillonarias? ¿Cuál es el esfuerzo de la sociedad? ¿Cuál es el esfuerzo que está haciendo los mandatarios o los organismos internacionales a los fines de poder producirle a el hombre una concientización correcta para que el pecado sea apartado de su propio cuerpo y de sus pueblos? ¿Cuál es el esfuerzo que los gobiernos hacen? ¿Cuál es el esfuerzo que las compañías multimillonarias hacen para que sea sacado este grave y terrible mal del cuerpo, de la mente y del corazón de las personas, los cuales lo condenan a muerte absoluta y total? No hay un esfuerzo. El hombre, por una enfermedad física, está dispuesto a hacer toda clase de esfuerzo e inversiones. Pero por una enfermedad espiritual, el hombre nunca ha querido hacer un menor esfuerzo. Han silenciado sus voces y no han desarrollado ningún tipo de esfuerzo. Tras el hombre callar, entonces Dios habló. Doliéndole su creación, entonces Jehová, Dios de los ejércitos, habló para producir un medicamento y una vacuna que sanaría al hombre del pecado para siempre. Leamos en Primera de Juan, capítulo 7 en adelante. Oiga lo que dice. Pero si andamos en luz como Jesús estaba en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el propósito de Dios? El hombre no sea reo de juicio y el hombre esté saludable delante de mí. Para que el hombre pueda alcanzar un equilibrio perfecto en salud, es necesario que también exista no solamente el equilibrio de la salud física, sino también el equilibrio de la salud espiritual. Y esto no tiene que ver absolutamente nada con religión. Esto no tiene que ver nada con espiritualismo. Esto sencillamente es basado en un profundo objetivo contumaz del dueño del hombre como creador, Jehová Dios de los ejércitos, y el hombre como creación, el cual debe de entrar en un perfecto cumplimiento de todo lo que ha sido ordenado. Por ende, no se está buscando el perfil de vender una religión. Jehová de los ejércitos nunca tuvo ese interés con Jesús. Por ende, Jesús no andaba buscando con el objetivo de reunir masas para crear una denominación. Ese no era el objetivo de Jesús. Él vino a enseñarle al hombre: yo soy la cura y el que me tiene a mí no morirá jamás. Y lo dijo de diferentes formas. Yo soy el agua de vida y el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida y el que de mí coma nunca jamás tendrá hambre. Jesucristo estaba hablando de saciar la enfermedad del pecado en la vida del hombre. Y esto trae como consecuencia de que ahora el hombre es forzado por Dios a tomar determinaciones. ¿Cuál es la determinación que los hombres deben tomar? Número 1, reconocimiento. Los hombres reconocen que tienen una enfermedad venérea corriendo por ahí de transmisión sexual como VIH-Sida. La gente sabe que tiene esta enfermedad venérea corriendo por ahí, pues tiran métodos de protección para que la gente pueda protegerse mientras realiza sus actos. Jesús dice: hey, mejor en vez de tratar de ponerle una cura a la herida, vamos a sanar la herida. Vamos a enseñarle al hombre cómo hacer lo correcto. Vamos a enseñarle al hombre a no fornicar. Este es Jesús, esta es la sanidad que viene contra el pecado. Vamos a enseñarle al hombre cómo apartarse de la fornicación, que es sexo ilícito sin el matrimonio. Y vamos a enseñarle al hombre a apartarse del adulterio, que es sexo ilícito con una persona casada. Vamos a enseñarle al hombre a abandonar el adulterio y la fornicación. Y si le enseñamos a los hombres a abandonar el adulterio y la fornicación, les estamos entonces orientando a caminar en lo correcto para que nuevamente el valor del matrimonio entre un hombre y una mujer vuelva nuevamente a cobrar valor delante de los ojos de la sociedad como Dios lo instituyó al hombre. No vamos a ponerle vendas a la herida, vamos a sanarla. ¿De qué forma se sana la herida del corazón del hombre? Reeducándolo, enseñándole a hacer lo correcto. A las jovencitas de 14, 15, 16 años en adelante, de 13 años en adelante, no le enseñan
a no tener relaciones sexuales. Lo que le dan es una orientación sexual, enseñándole cómo utilizar los métodos de planificación y cómo utilizar preservativos. A las niñas, ¿en qué cabeza esto es correcto? Pero la sociedad y los gobiernos invierten millones y millones de dólares para que ellos asegurarse que la sociedad joven, adolescente y joven que está subiendo tenga el conocimiento de que, hey, sabemos que tendrás una vida desordenada, toma, protégete. Hello. Vamos a cambiar el pensamiento y hombre, tú eres señalado por Dios para que comiences a hacer y andar en lo correcto. ¿De qué forma puedes tú hacer lo correcto? Dios entregó los mandamientos para que el hombre sepa cómo no errar en su vida presente. ¿Qué es lo correcto enseñarle a la adolescencia y a la juventud en este tiempo? En este tiempo, I say. ¿Qué es lo correcto enseñarle? La abstinencia. Para muchos, esto es una palabra que se borró del lenguaje y de la lexicología de cualquier idioma. Listen, hacer lo correcto a un adolescente, a un joven o a cualquier persona no correctamente casado significa abstinencia de toda actividad sexual. Automáticamente, ni los gobiernos, ni las compañías, ni la ONU tendrá que molestarse en desarrollar métodos de prevención para tratar de evitar enfermedades de transmisión sexual. Why? La sociedad aprendió. Los pueblos fueron entrenados, las familias fueron formadas con el fundamento correcto establecido por Dios para que los hombres aprendan a hacer lo correcto, aborreciendo el pecado. Para esto vino Jesús. Basta sociedad, basta gobierno. Paren los hombres en la tierra de estar tapando heridas. Vamos a sanarlas. Vamos a empezar con el corazón. Luego vamos a elevarnos a la mente. Y vamos a cambiar la cultura de discipulado con el cual se está entrenando a las generaciones para no tener una generación cada 10 años cada vez más perversa que la pasada. Vamos a empezar a entrenar a la gente hoy. Vamos a empezar a entrenar a los gobiernos hoy. Vamos a empezar a entrenar a los políticos hoy. Vamos a empezar a entrenar a la sociedad hoy. Vamos a enseñar lo correcto y el fundamento verdadero establecido para tener una nueva sociedad caminando en la tierra que le permita al hombre acercarse a Dios sin dificultades. Eliminar la enfermedad del pecado de la vida del hombre para siempre. Que no siga pasando de generación en generación. Para eso vino Jesús. Esta es la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Esta es la razón. Cambio de educación es lo que la humanidad necesita. La humanidad necesita exponerse a la información correcta. Han estado exponiéndose a toda clase de información de error que le ha permitido únicamente multiplicar los errores del pasado de otros. Paremos esto. La palabra de Dios dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle, entre tanto Él está cercano. Él está cercano hoy a través de Jesús a tu mente y a todo tu corazón, para que aprendas a hacer lo correcto y aprendas a enseñar y a multiplicar y a discipular a otros a que practiquen lo correcto.
La sociedad hoy en día camina en su error. No tienen razón del fundamento en el que viven de poder sostenerlo, por cuanto carece de toda vida y de toda salud. Pero ¿puede la humanidad hacer lo correcto? Oh, yes. Puede comenzar a cambiar si aprenden a tomar las decisiones correctas. Y este es Jesús. ¿Cómo, dónde, cuándo? Llamado de Dios para ti es hoy. ¿Cuándo le vas a enseñar a tus niñas? Abstente de las relaciones sexuales. No siga el consejo de tus amigos. Tus amigas no son tus amigas. ¿Cuándo le vas a enseñar a ver la realidad? Para que no tengamos generaciones perversas multiplicándose de una en otra. Para que no tengamos, oigan, al no enseñarle lo correcto a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, comienza una vida desenfrenada en pecado a engendrar otros pecados. Se desarrolla una cultura de hacer lo malo. No han sido entrenados para abstenerse de las relaciones sexuales. Y entonces, ¿qué estamos teniendo? El número de abortos de niñas embarazadas crece cada día más. Estoy poniendo un ejemplo en la vastedad de desastres que vive la sociedad hoy. Un solo ejemplo. Tenemos tiempo para señalarlo todo. Pero let me tell you something. Si tenemos el tiempo y el recurso para resolverlo y arreglarlo todo, para sanarlo todo, su nombre es Jesús. Yo quiero invitarte en este momento a que tú le entregues tu corazón a Jesús y tomes la decisión hoy de no seguir la copia de lo que la sociedad hace y no seguir siendo discípulos para enseñarle a otros a no hacer lo correcto, sino comienza tú haciendo lo correcto y transfórmate hoy en el ejemplo a seguir. Por ende, te invito a que recibas a Jesús como tu Salvador personal y hoy comienza el cambio y la sanidad de tu mente y de tu corazón. Ora conmigo ahora. Señor Jesús, te doy gracias por darme el privilegio de poder escuchar lo que tu palabra enseña. Cómo limpiar mi ser y mi corazón de una vida de quebrantamiento de tus mandamientos. Perdóname por haber quebrantado tu palabra todo el tiempo. Ayúdame a ser diferente a partir de hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo e hijo tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte welcome, bienvenido. Has puesto los pies en las filas para convertirte en un hijo o en una hija de Dios. Y este es un proceso evolutivo de transformación y de cambio a medida de que vas aprendiendo herramientas y viviendo tus experiencias propias con Dios. No con una iglesia, no con un grupo, con Jesucristo y su Santo Espíritu. Esto va a ir trabajando y cambiando toda tu modalidad de conducta de vida. Por ende, te invito a que sigas en sintonía en este tu programa. El Señor lo hizo para que aprendas cómo caminar, agarrándote de cada recurso que Jesús dio al hombre para que viva. Multiplica el mensaje. ¿Y qué más te puedo decir? Nos vemos en otra próxima entrega de este tu programa. El Señor lo hizo. Bendiciones.